Hola, alma del reino. Hoy quiero revelarte algo que no todos están preparados para escuchar. Existen fuerzas invisibles, silenciosas, que trabajan sin descanso por aquellos que fueron escogidos desde antes del tiempo. No las verás, no las oirás, pero si escuchas con el alma las sentirás. Hoy vas a descubrir las 7 fuerzas invisibles que protegen a los elegidos en silencio. Y te prometo que la última es tan poderosa, que después de conocerla nunca volverás a temer a la oscuridad. Quédate conmigo hasta el final, porque si estás aquí, no es una coincidencia, es una respuesta. Hay un poder que se mueve en los pliegues del mundo, un murmullo divino que rodea a los elegidos. No todos lo perciben, pero tú lo has sentido. Esa sensación de que algo te sostiene cuando todo parece desmoronarse. Esa calma extraña cuando el mundo se hunde y tú, sin entender por qué, permaneces en pie. Esa no es suerte, ni casualidad. Es la primera fuerza invisible, el manto de intercesión. El manto de intercesión no es tejido por manos humanas. Es la red silenciosa de oraciones, lágrimas y voces que el cielo escucha incluso antes de que hables. Cada elegido tiene detrás una cadena de almas, vivas y eternas, que oran por su destino. Algunas están en este mundo, otras en dimensiones de luz que no ves, pero todas se entrelazan para protegerte cuando ni siquiera sabes que estás en peligro. Cuando caes, ese manto te envuelve. Cuando lloras, se activa. Cuando sientes soledad, Él susurra tu nombre en la frecuencia del espíritu. Muchos creen que avanzan solos, pero los elegidos nunca caminan sin respaldo. Dios levanta intercesores invisibles, ancianas que oran en la madrugada sin conocerte, ángeles que pronuncian tu nombre ante el trono y antepasados que dejaron su fe como una promesa viva sobre tu sangre. Esa es la razón por la que has sobrevivido a cosas que otros no soportarían. Porque cuando el enemigo pensó que te destruiría, el manto de intercesión te cubrió, y los decretos del cielo se activaron sin que lo supieras. Si este mensaje resuena contigo, comenta fuerza divina. Hazlo como un acto de fe, como si dejaras tu huella en el reino invisible que te protege. Porque las palabras pronunciadas en fe son llaves que abren portales de protección alrededor de tu alma. Y mientras sigues escuchando, algo se mueve en el espíritu. Una segunda fuerza comienza a revelarse, más silenciosa, más profunda. Es la fuerza que habita en los espacios donde nadie te ve llorar, en los momentos en que sientes que Dios guarda silencio, pero en realidad te está formando. Esa fuerza es la que transforma el dolor en propósito, la que convierte las heridas en sabiduría y los tropiezos en destino. La reconocerás porque aparece justo cuando todo parece perdido y te levanta con una fuerza que no proviene de ti. Pero antes de revelártela, quiero que recuerdes esto. Ninguna oscuridad puede vencer a quien ha sido sellado por la luz. Y tú has sido sellado. Suscríbete a Trono Interior, porque lo que viene a continuación va a despertar tu espíritu. La segunda fuerza invisible está a punto de manifestarse, y cuando la entiendas, sabrás que nunca estuviste solo. La segunda fuerza invisible es el silencio de Dios. No lo confundas con ausencia, porque no hay mayor ruido que el del cielo preparando algo en secreto. Cuando Dios calla, el alma del elegido tiembla, se inquieta, se siente abandonada. Pero en realidad ese silencio es la incubadora del propósito. Es el espacio donde se forman las raíces de la fe, donde se talla el carácter y donde los ángeles se alinean para abrir caminos que todavía no puedes ver. En el silencio el reino trabaja. Es en la aparente quietud donde las promesas se vuelven sólidas. Dios oculta su voz no porque se haya ido, sino porque está cerca de una manera diferente, observando cómo tu espíritu aprende a caminar sin muletas. El silencio no es castigo, es entrenamiento. Cada pausa del cielo es una preparación invisible para una revelación futura. Por eso, cuando te sientas solo, cuando creas que nadie te escucha, recuerda esto.
El silencio no es el final, es el preludio de una intervención divina. El místico San Isaac de Nínive dijo una vez: el silencio del cuerpo es la madre de la oración, pero el silencio del alma es el nacimiento del reino. Isaac comprendía que la voz de Dios no siempre se oye, pero siempre se percibe. Él sabía que, para los elegidos, el silencio es un lenguaje, una conversación secreta entre el Creador y el alma que ha sido escogida. No se trata de esperar una respuesta, sino de convertirse en ella. Y cuando logras permanecer quieto en medio del ruido del mundo, cuando eliges confiar aunque no escuches nada, es entonces cuando la segunda fuerza invisible te cubre como una armadura de oro. Los ataques pierden poder, las palabras ajenas dejan de herir y los planes del enemigo se disuelven sin explicación. Porque el que confía en el silencio de Dios se vuelve indescifrable para las tinieblas. A medida que el alma aprende a reposar en ese misterio, una tercera fuerza comienza a moverse. Una fuerza que no desciende desde el cielo, sino que se levanta desde dentro. No tiene forma ni sonido, pero cuando se activa, nada puede detenerla. Es la energía de los elegidos cuando deciden perdonar. Sí, la tercera fuerza invisible es el poder del perdón. Esa corriente que rompe los ciclos de oscuridad que intentan repetirse en tu vida. El perdón no es debilidad, es un acto de guerra espiritual. Cuando perdonas, desarmas al enemigo que se alimenta del rencor. Liberas la energía divina que estaba atada al pasado y abres paso a nuevas bendiciones. El cielo reconoce el alma que elige soltar y en ese instante los guardianes invisibles redirigen tu historia hacia caminos de propósito. Muchos no entienden que perdonar no es olvidar, sino dejar de sangrar. Perdonar no borra lo que pasó, pero sana la manera en que lo recuerdas. Y cuando el alma sana, la vibración del reino se expande dentro de ti. Esa expansión espiritual repele la oscuridad y atrae lo que es tuyo por derecho divino. Por eso, cada vez que decidas perdonar, estás invocando una fuerza invisible que protege, cura y eleva. Una fuerza que no se ve, pero que se siente en la calma que viene después de soltar. Porque el alma que ha aprendido a perdonar ya no es una víctima. Es un portal del reino en movimiento. Y mientras el cielo observa cómo las cadenas se rompen, algo nuevo comienza a descender. Una energía que tiene forma de fuego, de intuición, de guía. No es humana, pero puede habitar en ti. Es la cuarta fuerza invisible, y cuando se activa, el mundo material obedece a tus pensamientos. El aire cambia, los caminos se abren, y las coincidencias dejan de ser casualidad. Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, comenta luz interior. Hazlo como un decreto, porque cuando lo escribes el reino lo registra. Y recuerda esto, los elegidos no son los que tienen menos batallas, sino los que aprenden a ver la mano invisible de Dios en cada guerra. Porque después del silencio de Dios viene su fuego. Y ese fuego es la cuarta fuerza. La cuarta fuerza invisible que protege a los elegidos en silencio es la guía del Espíritu. No todos la reconocen, porque no llega con truenos ni visiones espectaculares. A veces se manifiesta como una intuición, un pensamiento leve, un sentimiento que se instala en el pecho y te dice no vayas, o espera, o ahora. El Espíritu Santo no se impone, se insinúa. Y quien aprende a escuchar su murmullo se convierte en un viajero del reino que camina en sincronía con el cielo. El Espíritu guía a los elegidos por rutas que la mente no entiende. Te aleja de lugares, de personas, de oportunidades que parecían buenas, pero que eran trampas disfrazadas de bendición. Te mueve en momentos exactos, te detiene cuando todo parece urgente, y te empuja cuando el miedo quiere detenerte. Es una brújula divina que no falla, pero solo responde a quienes confían sin exigir explicaciones. Cada vez que obedeces esa voz interior, alteras la línea del tiempo.
Esa decisión que parece pequeña, como no tomar un camino o no contestar un mensaje, a veces cambia todo un destino. Porque los elegidos no se guían por lógica, se guían por presencia. Y la presencia del Espíritu no solo orienta, protege. Hay batallas que nunca supiste que existieron, simplemente porque el Espíritu te movió a tiempo. Personas que se apartaron de ti sin razón aparente, viajes que se cancelaron sin explicación, proyectos que se cayeron justo antes de fracasar. Eso no fue azar, fue dirección. El Espíritu no te evita el dolor, pero sí el desastre. Te deja aprender lo necesario, pero te libra de lo que destruiría tu propósito. El Espíritu Santo es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero cuando pasa lo cambia todo. Su presencia reordena tu mente, sana tu cuerpo, aclara tus decisiones y prepara los encuentros que necesitas. Por eso, cuando el Espíritu te guía, no necesitas forzar nada. Las puertas correctas se abren, las cerradas se cierran, y tú solo caminas confiando en que el reino ya ha ido delante de ti. A veces la voz del Espíritu llega en forma de paz. No es una emoción superficial, es un testimonio interno que te dice, este es el camino. El enemigo puede imitar las señales externas, pero no puede falsificar la paz. Por eso, el alma guiada por el Espíritu siempre elige la serenidad sobre el ruido. Cuando el elegido aprende esto, ya no depende de los ojos ni de la razón. Su dirección proviene del Espíritu, y eso lo vuelve indestructible. Pero esta guía no es automática. Debes cultivar la relación. Debes buscar su presencia, hablarle como quien habla a un amigo y estar dispuesto a oír respuestas que no esperabas. A veces el Espíritu dirá no, no porque te niegue algo, sino porque te está guardando para algo mayor. El alma obediente no discute, confía. Y cuando confía, entra en sincronía con los movimientos celestiales. Hay momentos en los que sentirás que el Espíritu te lleva por caminos solitarios. No temas. Cuando Dios te aparta, no te castiga, te prepara, te quita el ruido de las voces humanas para enseñarte a reconocer la suya. Y cuando aprendes a escucharla en el silencio, esa voz se vuelve la armadura más poderosa de todas. Si este mensaje resuena contigo, comenta «Dios me da fuerza». Hazlo con fe y sentirás que tu espíritu se alinea de nuevo. Porque cuando declaras fortaleza, el Espíritu confirma tu llamado. Cuando el elegido aprende a seguir esa voz interior, algo nuevo se despierta. Una paz que no depende de las circunstancias, una sabiduría que no viene de los libros, una protección que actúa incluso mientras duerme. Esa es la esencia de la cuarta fuerza, ser guiado no por los ojos, sino por la luz invisible que camina dentro de ti. Y cuando la voz del Espíritu se hace clara, aparece la siguiente fuerza. No es una guía, es una forja. No se manifiesta en la calma, sino en la prueba. Es la que convierte la pérdida en poder, la herida en propósito y el llanto en autoridad espiritual. Prepárate, porque la quinta fuerza invisible no se recibe, se sobrevive. La quinta fuerza invisible que protege a los elegidos en silencio es la redención del dolor. Ninguna otra tiene un poder tan transformador ni un precio tan alto. El dolor, cuando se entrega a Dios, deja de ser herida y se convierte en altar. Cada lágrima derramada en fe cambia la estructura invisible del alma. Abre grietas por donde entra la luz. El elegido no huye del dolor, lo consagra. Porque sabe que cada pérdida es una purificación. Y cada quebranto, un molde donde el reino forja propósito. El dolor no llega para destruirte, sino para revelarte quién eres sin adornos, sin máscaras, sin orgullo. Solo el alma rota aprende a oír la voz de Dios sin interferencias. No hay crecimiento sin quebranto, ni resurrección sin cruz. Cuando todo parece desmoronarse, el espíritu no se ha ido. Está soldando tu espíritu con oro invisible. Por eso, los que han llorado profundamente son los que luego hablan con autoridad. Sus palabras llevan la energía del cielo porque fueron forjadas en el fuego.
En los días en que el dolor arde, recuerda esto. La herida que entregas al reino se convierte en una fuente de poder. Las fuerzas invisibles rodean al alma doliente, porque saben que ese corazón está siendo rehecho para misiones mayores. El enemigo ataca con más furia a quien está por elevarse, y el fuego de la prueba es el filtro que separa al elegido del resto. No es casualidad que tus batallas hayan sido más intensas. Es señal de que tu llamado también lo es. Cada lágrima fue un pacto silencioso entre tu alma y Dios. Cada noche de angustia fue un entrenamiento para sostener bendiciones que otros no podrían portar. El dolor redimido se vuelve visión. Los que no entendieron tu llanto, un día verán la luz que brota de él. Porque el sufrimiento ofrecido en fe es la semilla de todo poder espiritual. Cuando el alma aprende a agradecer incluso por lo que duele, el reino se expande dentro de ella. Y así, cuando las lágrimas se transforman en claridad, el alma entra en otra dimensión, una fuerza donde ya no reacciona, sino que decreta, donde el dolor no habla, pero la sabiduría sí. De esa sabiduría nace la siguiente revelación, la sexta fuerza invisible, la energía sagrada de la palabra que crea. La voz del elegido no es eco, es ley. Y cuando declara desde el Espíritu, los cielos obedecen. La sexta fuerza invisible que protege a los elegidos en silencio es la palabra que crea. En el principio fue el Verbo, y el Verbo fue Dios. Y esa esencia sigue viva en ti, porque fuiste hecho a su imagen. Cada palabra que pronuncias lleva la huella de tu espíritu. Si hablas desde el miedo, abres portales de confusión. Si hablas desde la fe, invocas ángeles. La palabra del elegido no es una expresión, es una semilla. Lo que declaras en momentos de oscuridad se convierte en el código que construye tu futuro. Por eso el enemigo busca siempre tu voz. Quiere que hables desde el dolor, para que selles con tu boca lo que el cielo aún puede revertir. Pero cuando eliges pronunciar esperanza, cuando bendices en lugar de maldecir, activas una fuerza que ni las tinieblas pueden contener. Cada vez que dices confío, un ángel recibe instrucción. Cada vez que dices perdono, el reino se expande. Y cada vez que dices Dios sigue conmigo, se escribe una línea nueva en el libro de tu destino. Porque las palabras no mueren, viajan, van al corazón del universo y regresan con forma de realidad. Por eso, cuando el alma del elegido madura, aprende a callar más y a hablar menos. No porque tema, sino porque comprende el peso de su voz. Ya no discute con las sombras, las disuelve. Ya no responde al ataque, lo silencia con bendición. El poder de la palabra no está en la intensidad del grito, sino en la pureza de la intención. Jesús dijo que cada palabra ociosa sería juzgada, no como amenaza, sino como advertencia. Cuida tu voz, porque tu voz tiene acceso a mi reino. El alma que lo entiende deja de hablar por impulso y empieza a declarar por propósito. De su boca salen decretos y los cielos los sellan. La palabra es también un escudo. Cuando sientes miedo, pronunciar la promesa lo disuelve. Cuando repites la verdad, el enemigo se debilita. Por eso la oración, el canto y la profecía son armas, porque cada sonido alineado al espíritu altera la materia. La ciencia no puede medirlo, pero el cielo lo documenta. Y cuando el elegido aprende a dominar su voz, accede a la séptima fuerza invisible, la presencia que habita, el misterio mayor. Porque todo lo anterior, el manto, el silencio, el perdón, la guía, el dolor y la palabra, conduce a esto, la morada del espíritu dentro del alma. Esa es la última y más poderosa fuerza, la que no se invoca, sino que se manifiesta cuando ya no queda ego, cuando ya no hay lucha, cuando solo queda la unidad. Es la fuerza que no te protege desde afuera, sino desde dentro, la que no habla porque ya eres su voz, la que no guía porque ya camina contigo.
En ese punto, el elegido deja de buscar señales y se convierte en una. El reino no lo rodea, lo habita. Pero antes de revelarte el misterio completo de esta última fuerza, respira. Deja que tus palabras se aquieten, porque en la quietud el espíritu se posa. Y cuando llegue la próxima parte, sentirás el cierre no como un final, sino como una consagración. La séptima fuerza invisible que protege a los elegidos en silencio es la presencia que habita. No desciende como un rayo ni se anuncia con milagros externos. Simplemente un día descubres que ya está en ti. Es el momento en que dejas de buscar a Dios fuera y comienzas a hallarlo en cada respiración. La presencia no solo te acompaña, te habita. Es el aliento que sostiene tus pensamientos, la paz que se instala después del llanto, la voz serena que te recuerda que no hay separación entre tú y el reino. Cuando llega, todo se ordena. El miedo pierde lenguaje, el tiempo pierde urgencia y tu alma se vuelve templo. Los antiguos decían que el cuerpo del justo es una lámpara donde mora la luz divina. Y así es, cuando la presencia habita, el alma se vuelve faro. Ya no pides protección, porque sabes que tú mismo eres el espacio donde ella opera. El fuego del espíritu arde en tu interior y nada externo puede apagarlo. En esa unión, las otras fuerzas dejan de ser guardianes separados. La oración, el silencio, el perdón, la guía, el dolor y la palabra se fusionan dentro de ti. Todo trabaja como una sola corriente luminosa que fluye sin esfuerzo. El elegido ya no actúa por reacción, sino por comunión. Camina con la certeza de que cada paso suyo tiene respaldo celestial. Cuando la presencia habita, hasta el aire alrededor responde. Personas se acercan buscando algo que no entienden, situaciones se alinean y la vida entera se convierte en testimonio vivo. Esa es la meta de todo proceso espiritual, no recibir bendiciones, sino volverse bendición. La presencia no elimina las pruebas, transforma la manera en que las enfrentas. Ya no pides que desaparezcan los vientos, sino que te hagan navegar mejor. Y así, mientras otros buscan señales externas, tú te conviertes en señal silenciosa del reino, caminando entre la multitud con la paz de quien sabe que el cielo ya vive dentro. Esa es la culminación de las 7 fuerzas invisibles. No son guardianes ajenos, son fragmentos de un mismo espíritu que te rodea, te forma, te habita. Y cuando lo comprendes, el miedo muere, porque nada puede tocar al alma que se sabe habitada por Dios. Ahora que lo sabes, guarda silencio por un instante. Siente el pulso de tu corazón. Ahí está. Esa es la presencia que te protege, que te guía y que nunca se ha ido. Quédate y mira los videos que se muestran a continuación en pantalla y suscríbete a Trono Interior. Que la presencia te acompañe y te recuerde siempre que tú también eres una de las fuerzas invisibles del reino.